¿Qué tal? Video tutorial número 10 del curso de MongoDB con PHP, en el que vamos a ampliar nuestro sistema de manejo de sesiones con PHP gracias al uso de MongoDB, que será la base de datos encargada de manejar las sesiones en lugar de usar un sistema de archivos. Pero antes de empezar la práctica vamos a cubrir los fundamentales, especialmente la función sesión set shape handler. Esta función sesión set shape handler nos permite definir nuestras propias funciones para almacenar y recuperar datos de sesión. La función, como aquí podemos ver, toma 6 argumentos. Cada uno de ellos es el nombre de una función de respuesta. Este sería un ejemplo de la firma de la sintaxis del método. Veamos lo que hace cada una de estas funciones de respuesta. En primer lugar, la función open. Se trata de un método llamado siempre que se inicia una sesión mediante el uso del método session start, y toma 2 argumentos: la ruta donde será almacenada la sesión y el nombre de la cookie de la sesión. Tiene que devolver true para indicar que la sesión se ha iniciado de modo correcto. En segundo lugar, la función, el método close, que es llamado cuando finaliza de modo correcto un script PHP que está usando el manejo de sesiones, y también cuando se lleva a cabo de modo correcto esta finalización tiene que devolvernos true. En tercer lugar, el método read, llamado siempre que estamos intentando recuperar una variable desde el array superglobal $session. Toma la ID de sesión como un argumento y devuelve un valor string con el contenido de la variable sesión. En cuarto lugar, el método write, que es ejecutado siempre que intentamos añadir o cambiar algo en el array $session, y toma también 2 argumentos: la ID de sesión y la representación serializada de los datos que se quieren almacenar en el array. En quinto lugar, el método destroy, que es llamado siempre que intentamos terminar una sesión mediante el uso del método preconstruido session destroy, que ya conocemos. Toma la ID de la sesión como su único parámetro y tiene que devolvernos true si esa destrucción se hace de modo correcto. Y por último, el método gc, que es ejecutado por el recolector de basura de la sesión de PHP. Toma el tiempo máximo de vida de las cookies de sesión como su argumento y elimina cualquier sesión más vieja que ese tiempo de vida que se ha especificado. También tiene que devolver true en caso de éxito, cuando se lleva a cabo la destrucción de la sesión de modo correcto. Una vez que tenemos claro el uso de este método, vamos a crear la primera clase, la clase Session Manager. Se trata de un módulo que usa una colección, una base de datos MongoDB para almacenar, recuperar y manejar sesiones. Manejaremos toda esa actividad mediante el uso del método del que acabamos de hablar ahora. Y los objetivos de diseño que nos planteamos es que el lifespan de la sesión tendrá 1 hora de vida. Esto desde luego se puede modificar en la configuración que ahora haremos, pero indicamos unos valores que vamos a utilizar por defecto. En segundo lugar, la sesión tendrá un time out de 10 minutos. Esto quiere decir que la sesión, aunque no haya cubierto la hora, si está más de 10 minutos inactiva, también se destruirá. Y los datos de la sesión serán serializados en un archivo del documento dentro de la colección en
MongoDB que represente la sesión. Así que con esto claro, ahora ya podemos empezar a construir nuestro sistema. Vamos por tanto al taller a trabajar con MongoDB. Vamos entonces con la creación de la clase Session Manager. Para empezar, creamos un archivo al que vamos a llamar dbConnectionPHP. Y creamos un segundo archivo al que vamos a llamar SessionPHP. Lo vemos un poco más en detalle. Aquí tenemos para empezar el archivo dbConnectionPHP, que es el encargado de manejar la conexión con la base de datos MongoDB. En los videotutoriales anteriores, siempre que queríamos conectarnos a la base de datos, utilizábamos el mismo bloque de código para conectarnos a MongoDB y seleccionar una base de datos o una colección con los archivos que contenía. Ahora, a medida que vamos avanzando en el curso, vamos también organizándonos más y por eso ponemos toda la lógica del manejo de la conexión dentro de una clase, dentro de esta clase dbConnection. Con esto, no creo que haga ya falta decirlo, creamos un código que es totalmente reutilizable, simplemente haciendo un require o un include posteriormente a este archivo desde cualquier otro. Llamando al método estático instance dentro de esta clase nos devuelve una instancia de él mismo y posteriormente podemos seleccionar una colección invocando el método getCollection dentro de esta instancia, método que ya conocemos porque hemos utilizado en otros casos. Esta clase de dbConnection implementa el patrón de diseño singleton, patrón de diseño que lo que hace es asegurarnos que solo va a haber una única conexión abierta a MongoDB dentro del contexto de una única petición HTTP. Para aprender más sobre singleton y sobre otros patrones de diseño, puedes ver el curso que ha desarrollado Alexis Lozada. Aquí tienes el ejemplo de uso del patrón singleton y en su canal en YouTube tienes los 19 videotutoriales que desarrolló sobre distintos patrones de diseño. Muy interesante cuando se quiere crear código coherente y reutilizable. Así que desde aquí puedes acceder a más información. En el manual de PHP Online también puedes acceder a más información sobre el uso de estos patrones de diseño. Y en el paso 2 es en el que creamos la clase Session Manager. Esta clase está contenida dentro de un script al que llamamos Session PHP. Y al final de este script, aquí lo vemos, iniciamos una sesión instanciando un objeto Session Manager. Cuando necesitemos iniciar una sesión en una página PHP, todo lo que vamos a tener que hacer es un require o un include al script session PHP desde la página donde queremos utilizarlo. Veremos este Session Manager en funcionamiento dentro de un momento, pero ahora empezamos por ver en detalle los diferentes métodos que se usan en esta clase, que van a tener mucho que ver con el método del que hemos estado hablando al principio del video tutorial. Dentro del código, para empezar, hacemos un require para llamar al archivo dbConnectionPHP para conectar a la base de datos. Y el constructor para la clase, aquí lo tenemos, _construct, que empieza por abrir una conexión a la base de datos con dbConnectionInstantiate, del que hablamos hace un momento. Y se conecta a la colección que se le indique, pero también inicializa importantes configuraciones de la sesión que aquí están indicadas y las que hablábamos también antes: el lifespan,
el tiempo de vida de la cookie, el timeout, el tiempo en que expira la sesión cuando está inactiva, pero también el nombre de la cookie, la ruta, el nombre del dominio. Pero lo más importante es que llama al método session set shape handler, que ya conocemos, para registrar sus propios métodos públicos como métodos de respuesta para el manejo de sesiones. Y desde luego lo último que hace el constructor es llamar a sesión start para iniciar la sesión. Veamos entonces en este ejemplo concreto los métodos que creamos en la clase y que ya sabemos que se pasan como parámetros al método session set shape handler. Aquí los tenemos. Los dos primeros, el método open y el método close, no los necesitamos en este ejemplo, por lo tanto lo único que hacemos en ellos es devolver true sin más. Veamos ahora el método read, que recibe como su parámetro la ID de la sesión y le solicita a la colección un documento que tenga ese ID de sesión cuyo time span y time out no hayan expirado. Esa petición se hace mediante el uso del método find_one. Si se encuentra tal documento, lo que se le pide es que nos devuelva el campo data de ese documento. Aunque, como dijimos, el proceso tiene que llevar a cabo la serialización y deserialización de los datos, aquí en el código no necesitamos hacer referencia a ello porque esto ya lo maneja directamente PHP. El siguiente es el método write, que recibe como parámetros la ID de la sesión y los datos que queremos escribir. Lo que hace este método es buscar un documento que tenga la sesión ID, que se le pasa como argumento. Si lo encuentra, sobreescribe los datos mediante el uso del método update. Y en caso de no encontrar el documento, lo que hace es crearlo. Recuerda upser que vimos en videotutoriales anteriores. A continuación, el método destroy, muy directo, recibe como argumento la ID de sesión y cuando sea llamado utiliza el método remove para eliminar el documento que tenga la ID de sesión que se le ha pasado. Y por último, el método GC, el garbage collector, el recolector de basura, que es el encargado de eliminar cualquier documento de la colección que lleve creado más de una hora. Pues con lo que hemos hecho hasta ahora, hemos desarrollado una clase Session Manager que va a permitirnos que la información de nuestras sesiones, en lugar de guardarse un archivo como hacíamos en el video tutorial anterior, se guarde en la base de datos. Ya dijimos en el anterior video tutorial las ventajas que esto tiene. Y ahora, para probarlo, vamos a crear dos archivos PHP que contengan una sesión y por lo tanto que utilicen esta clase que acabamos de crear. Aquí tenemos esos archivos: Mongo sesión 1 PHP y Mongo sesión 2 PHP. Si los ejecutamos, observa cómo el resultado en pantalla es exactamente el mismo que en el ejemplo que creamos en el anterior video tutorial. La diferencia es que ahora la información y los datos de la sesión se almacenan en la base de datos y no en un archivo. Aquí vemos cómo crea un número aleatorio, como nos indica el ID de sesión, y ahora al ir a la siguiente página se mantienen los datos porque la sesión está viva.
Lo que hemos hecho es repetir el ejemplo de prueba del trabajo de sesiones en PHP, pero ahora lo que vamos a hacer es usar la clase Session Manager. En este primer script, al que llamamos Mongo Session 1 PHP, iniciamos una sesión mediante el uso de require session PHP, que ya sabemos que dentro de sesión PHP lo que hace es instanciarse un objeto Session Manager. Y cuando navegamos a Mongo Session 2, PHP lo trata como la misma sesión. Lee el número aleatorio de la sesión y lo muestra en pantalla. La diferencia es que ahora este número ha sido leído desde la base de datos y no desde un archivo. ¿Cómo podemos comprobar que es así? Pues podemos consultar la colección que estamos usando para almacenar la sesión. Si miramos en el archivo sesión PHP, aquí podemos ver cómo el nombre que le hemos dado a la colección es la colección Sessions, y el nombre de la base de datos le hemos llamado mi blog. Pues sabiendo estos dos datos, base de datos, colección, y sabiendo la ID de sesión que se nos muestra en el navegador cuando ejecutamos, pues es muy fácil poder, mediante el uso de find one, poder acceder mediante la consola, mediante el shell, a el contenido de esa sesión. Vamos a verlo en un momento. He ejecutado de nuevo en Mongo Session 1, aquí tenemos el número aleatorio y aquí el ID de sesión. Vamos a la siguiente página, se mantiene, y ahora, conociendo esta ID de sesión, podemos desde el shell acceder a MongoDB, a esa colección en concreto. He abierto el shell, no voy a volver a explicarlo ahora, ya lo vimos, tiene que estar claro. Ahora cambiamos a la base de datos que estamos utilizando, estamos en mi blog, y ahora dentro de la base de datos, a la colección Sessions, utilizamos el método find one para recuperar el documento con session ID, el que teníamos en el navegador. Con esto, al pulsar, observa cómo nos devuelve todos los datos, la información, y lo que tiene guardado random number, el número que nos aparece, y aquí el object ID. Observa cómo el propio PHP ya es el encargado de serializar y deserializar los datos que están almacenados. De eso nosotros no tenemos que preocuparnos. Pues ya hemos dado un paso más y estamos preparados para poder crear un módulo para la autentificación de los usuarios, pero lo haremos en el próximo vídeo tutorial. De momento quedamos aquí, nada más. Os habló Jesús Conde, nos vemos.